y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Apogeo y la caída de grandes imperios mundiales, como fueron el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Estudiando esas profecías, se encontró en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de Daniel que después de la división del imperio romano, porque Dios se los presentó a través de bestias o animales, esos símbolos. Una bestia representaba un poder político mundial, global. Él descubre que después de que la cuarta bestia, que representaba el imperio romano, se divide porque la bestia tenía 10 cuernos. Todo eso está en el libro de Daniel, capítulo 7 y capítulo 8. Surge un poder pequeño al principio, pero que iba a ir creciendo, iba a arrancar a 3 de los reinos en los cuales se había dividido el imperio romano. Pero iba a seguir creciendo más y más, iba a abarcar gran parte del territorio del imperio romano. Iba a continuar el dominio mundial, pero este poder era diferente a los anteriores. Lo pueden leer en el libro de Daniel si gustan abrir sus Biblias. A este poder se le llama el cuerno pequeño. Daniel capítulo 7 dice así: versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba las obras, las hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La escena que se le muestra a Daniel es la escena del juicio. El juez se sienta en juicio, se abren los libros de los registros para juzgar a los habitantes de esta tierra. Es decir,
después del surgimiento de ese cuerno pequeño que iba a arrancar 3, finalmente iba a venir el juicio de todas las naciones. Daniel quiso saber el significado de esa cuarta bestia tan espantosa y de ese cuerno que le había salido. Y Dios envió un ángel del cielo para explicarle. Allí mismo en el capítulo 7 dice el versículo 19: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba y las obras las hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el reino y los santos recibieron el reino. Dijo así el ángel: la cuarta bestia será un cuarto reino en toda la tierra. Este es el reino o el imperio romano, el cual será diferente de los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos, versículo 24, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. No es mi propósito el día de hoy, ni en esta serie, estudiar estas profecías del libro de Daniel. Estamos estudiando Apocalipsis. Pero quiero hablarles de la base profética que tiene la iglesia adventista y por qué los adventistas somos reconocidos por todas las demás denominaciones cristianas como gente que estudia las profecías y que está al tanto de lo que está sucediendo en el mundo. Guillermo Miller, ahora regreso a la historia. Este pastor bautista estudió esta profecía, estudió la del capítulo 8 que también habla del cuerno pequeño, y él llegó a la conclusión de que el cuerno pequeño que salía de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma, el cuerno pequeño se refería al imperio de Roma papal, es decir, después que los emperadores romanos dejaron de gobernar al mundo, surge un nuevo poder
que asumió el título, el cargo y el gobierno de los antiguos emperadores romanos. Y ese nuevo poder se llamó el papado. El título de los pontífices romanos, me refiero ahora a los emperadores romanos que no eran cristianos, era sumo pontífice romano. Pero esto era antes que viniera el sumo pontífice romano que ahora está en Roma, el Papa. Los emperadores romanos, su título oficial, si ustedes quieren constatarlo, vayan a una enciclopedia. Yo estuve en el Museo de los Emperadores Romanos, que está en el Monte Capitalino en Roma. Y ahí están las estatuas, las efigies en mármol, en piedra, de los emperadores romanos. Y usted puede ver allí a Julio César, a Augusto César, a Trajano, a Domiciano, a todos los emperadores romanos. Trae su nombre esculpido en piedra y debajo del nombre dice Pontifex Maximus Romanus. Cada emperador. Recuerden, no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de emperadores paganos que perseguían al cristianismo. Se llamaban pontifex en latín, porque el idioma del Imperio Romano era el latín. Imagínense que el idioma del catolicismo romano, el oficial, y del Vaticano sigue siendo el latín. Los emperadores romanos eran Pontifex Maximus, eso quiere decir pontífice supremo o máximo o sumo, pontífice, y Romanus quiere decir romano, sumo pontífice romano. Ese es el título que hoy en día llevan los papas. A pesar de que se les llama también obispos de Roma, eso se refiere a su título eclesiástico, porque eran obispos, pastores de la iglesia cristiana. Pero cuando cae el Imperio Romano, el cuerno pequeño que surge y se hace muy poderoso en el imperio, en lo que era antes el Imperio Romano, asume el lugar del Imperio Romano y el título. El sumo pontífice romano se sienta en el trono en Roma. Pero muy impresionante. No hace mucho nos tocó ver la elección de un nuevo papa. En el Imperio Romano, los pontífices romanos, o sea, los emperadores romanos, eran elegidos por el Senado. El Senado era el cuerpo de representantes de todas las provincias del Imperio Romano, los gobernantes, senadores. Ellos venían a Roma, específicamente al Monte Vaticano, porque así se llamaba ese monte sobre el cual estaba el templo del dios Júpiter, el dios principal. Y allí se reunían a puertas cerradas para escoger un nuevo emperador romano. Los emperadores romanos eran elegidos por el Senado.
y tenía que ser un senador el que tomaba el lugar. Eran vitalicios, es decir, mientras vivieran seguían siendo emperadores. Al morir se nombraba uno nuevo. El pontífice romano actual se escoge de la misma manera. Si ustedes lo vieron por televisión, cuando murió el Papa argentino y escogieron un Papa norteamericano, estadounidense, el cuerpo de cardenales que representan a todas las diócesis de la Iglesia Católica en el mundo se congregaron en Roma, en el Monte Vaticano, para escoger un nuevo pontífice romano. En el antiguo Imperio Romano, cuando habían escogido un nuevo emperador, salía el presidente del Senado al balcón en la plaza de Júpiter y se reunía el pueblo de Roma y decía en latín: Habemus Pontifex Maximus, es decir, tenemos un nuevo sumo pontífice. Y presentaba al nuevo pontífice romano, emperador. Ahora los papas se escogen de la misma manera, pero se anunciaba antes en el pueblo de Roma que se había escogido un nuevo pontífice, quemando los votos en una chimenea que salía por el techo de donde estaban reunidos a puertas cerradas. Se llamaba el cónclave, Y el humito que salía anunciaba a la ciudad de Roma que había un nuevo emperador. Hoy en día lo hacen exactamente de la misma manera para escoger un pontífice romano, es decir, un papa. El papado fue la continuación del Imperio Romano. Y así como los emperadores romanos eran reverenciados y más de un emperador exigió adoración como el representante de Dios en la tierra, también el Papa dice ser el representante de Cristo en la tierra. Por eso se le llama el vicario de Cristo. Vicario en latín quiere decir representante, el que toma el lugar de Dios en la tierra. Así eran los emperadores romanos. Y se les exigía a los ciudadanos o habitantes del Imperio Romano que a lo menos una vez al año adoraran la esfinge del emperador, prendiéndole incienso, porque esa era señal de lealtad al emperador y al Imperio Romano. Para entonces el cristianismo se estaba extendiendo en el territorio del Imperio Romano y los cristianos no podían adorar al emperador ni a ningún otro Dios. Y por negarse a adorar la esfinge del emperador y echarle incienso ante el altar, eran declarados traidores del imperio, rebeldes contra el emperador. Y eventualmente los cristianos comenzaron a ser perseguidos ya en la época de Nerón. Y de allí 3 emperadores que siguieron hasta Diocleciano. 3 emperadores mandaban a matar a los cristianos. Los echaban a las fieras en el circo romano para que los leones
los despedazaran. Iluminaban los eventos del Coliseo con las fogatas, las piras en las cuales se quemaban a los cristianos para iluminar los eventos. Miles de cristianos fueron exterminados por el Imperio Romano. El último emperador que persiguió a los cristianos después de 13 emperadores que desataron terribles persecuciones contra los cristianos fue Diocleciano. Y el emperador Diocleciano desató la persecución más grande jamás hecha contra el cristianismo. 10 años duró esa persecución y eran exterminados los cristianos, morían como mártires. Después de eso vino un nuevo emperador que también era pagano, pero su madre era cristiana. Y ese emperador se llamó Constantino el Grande o Constantino I, porque después subió su hijo Constantino II al poder. Pero resulta que Constantino tenía una madre cristiana que se llamaba Helena. Y él contemporizaba y miraba con buenos ojos el cristianismo. Y apenas sube al poder, decreta en el mes de febrero del año 313, él sube al poder en octubre del 312 después de Cristo. Ya el cristianismo tenía 300 años de existencia. Pero el emperador Constantino en el año 313 pasa el edicto de tolerancia religiosa, haciendo del cristianismo una religión ya no perseguida, sino aceptada en el Imperio Romano. Eso fue en el 313, la famosa ley de tolerancia religiosa. 8 años más tarde, el 7 de marzo del año 321, Constantino pasa la primera ley dominical, haciendo del domingo el día de adoración del dios Sol, el día oficial de descanso para todo el Imperio Romano. Yo no les voy a contar toda la historia, pero les estoy contando que todo esto estaba descrito en la palabra de Dios, pero que después de que el Imperio Romano cayese, se iba a levantar otro poder que iba a tomar su lugar. Y este era el cuerno pequeño. El cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Es decir, es una prolongación, una continuación del Imperio Romano. Sale en medio de los 10 cuernos, pero echa 3 cuernos fuera para surgir y se hace muy grande. Domina el territorio del Imperio Romano de Occidente. Y ese fue el poder del papado. Ahora les voy a leer un versículo que sentó las bases para el surgimiento el 22 de octubre de 1844 para el surgimiento de la Iglesia Adventista. Ya hacía años que muchos pastores, el más prominente fue Guillermo Miller, pero se le unieron más de 3,000 pastores de distintas iglesias y denominaciones a predicar las profecías, pero en particular la profecía que vamos a leer ahora. Y esto sacudió al mundo de aquel entonces. Daniel capítulo 8. Versículo 9.
De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora, repito, es fascinante estudiar estas profecías, pero no es mi propósito en esta serie. Este cuerno pequeño echó por tierra la verdad. Quitó el continuo sacrificio de Cristo y se levantó contra el príncipe de los ejércitos, que es Cristo. Y persiguió a los santos del Altísimo y los pisoteó. Los fieles que no querían adorar a un hombre porque adoraban solo a Cristo, eran declarados herejes porque se rebelaban contra el supuesto representante de Cristo en la tierra. Y ahora viene la profecía. Entonces, versículo 13, oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Prevaricar quiere decir cuando una persona en una posición de autoridad, ya sea en el gobierno o en la iglesia, un prelado, un dirigente religioso o un dirigente político, le enseña al pueblo a prevaricar, quiere decir a transgredir las leyes. Cuando él las transgrede y el pueblo hace lo mismo, eso es prevaricar. Lo pueden buscar en el diccionario y dice que este poder iba a prevaricar, es decir, en contra de la ley de Dios. Y ya leímos en Daniel 7:25 que iba a hablar palabras contra el Dios Altísimo y pensaría en cambiar los tiempos y la ley. El poder del papado se atrevió a cambiar la ley de Dios y enseñó al pueblo a dejar a un lado la ley de Dios y a dejar a un lado a Cristo, el sumo pontífice que está en el cielo, el intercesor, y a seguir a un hombre que decía que tenía el poder de perdonar los pecados en esta tierra. Y ahora la pregunta en el versículo 13, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, el ángel, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Hasta cuándo durará la prevaricación? ¿Hasta cuándo el santuario echado por tierra? ¿Hasta cuándo durará todo esto? Ahora recuerden que en la profecía de Daniel 7 decía que después del cuerno pequeño se iba a sentar el juez supremo y le iba a quitar su dominio y lo iba a arruinar. En la secuencia histórica así va a ser. El ángel ahora explica un poquito más. Versículo 16.
oí una voz de hombre de entre las riberas del río Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Y fue el ángel Gabriel, el mismo que anunció el nacimiento de Cristo y la anunciación a la Virgen María, el que vino a explicarle a Daniel la visión de los 2300 días. Dice, vino cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O como dice allí, porque al tiempo se cumplirá la visión. Versículo 19. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. O como está traducido en Reina Valera del 60, esto es para el tiempo del fin. Miren hasta dónde llegaba esa visión. Desde 600 años antes de Cristo hasta el fin de la historia de este mundo, cuando el juez se va a sentar y le va a quitar el dominio al cuerno pequeño. Y entonces explica, versículo 20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Después de Babilonia iban a venir los reyes de Media y Persia. Versículo 21, el macho cabrío es el rey. Allí dice Javán, que es el nombre antiguo de Grecia, pero en las Biblias Reina Valera del 60 que ustedes tienen en su mano dice: el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Y luego le sigue explicando el sueño o la visión a Daniel. Y le va describiendo todo lo que iba a suceder. ¿Hasta cuándo durará? Luego del rey de Grecia vienen los reyes de Roma. Y después de los reyes de Roma sigue el cuerno pequeño, el papado, que fue el que echó por tierra la verdad, cambió la ley de Dios, persiguió al pueblo de los santos del Altísimo. Y dice el versículo 25, hablando ahora del cuerno pequeño, explicando el ángel: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Está hablando del sumo pontífice romano, engañando a la gente. El sistema papal engañando a la gente. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. La Santa Inquisición destruyó más cristianos que los que mató el Imperio Romano. El Imperio Romano asesinó a 3,5 millones de cristianos. Pero la Santa Inquisición de la Iglesia Católica Romana y el papado mandó a matar a más de 50 millones, les llamaban herejes. Aquí en Guatemala hubo Santa Inquisición y muchos fueron muertos. La sede de la Santa Inquisición para Centroamérica estaba en Costa Rica y allá está el Museo de la Santa Inquisición. Se pueden ver los instrumentos de tortura con que torturaban a los herejes. Pero ¿cuál era su herejía? No inclinarse delante de un hombre ni besarle el anillo. Se negaban los cristianos.
Se negaban a postrarse delante de imágenes porque decían que eso era idolatría, que hay un mandamiento de Dios que dice: no te harás imagen ni te postrarás delante de las imágenes. Y les llamaban herejes porque no adoraban a los santos. Muchos herejes fueron muertos porque no bautizaban a sus niños cuando nacían, porque decían que el Señor Jesús fue bautizado a los 30 años y no cuando nació, y que los apóstoles bautizaban a la gente cuando se arrepentían de sus pecados, y que para ser bautizado hay que creer y arrepentirse, porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Y el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero el sistema romano enseñaba que había que bautizar a los niños recién nacidos, cuando el bautismo de la Biblia la persona tiene que creer. ¿Cómo puede un niño recién nacido creer? ¿Cómo puede un niño recién nacido arrepentirse? ¿Y de qué pecado se va a arrepentir si es inocente, acaba de nacer? Todo ese engaño se perpetuó en el mundo así llamado cristiano. Pero muchos cristianos murieron tanto en Europa como en América. Yo estuve también en el Museo de la Santa Inquisición en Lima, Perú. Y ahí también tienen un museo de las torturas que les hacían a los cristianos. Pero tienen un legajo de todos los que fueron entregados en manos de la autoridad civil para que ellos los enjuiciaran. La iglesia, en su tribunal de la Inquisición, los declaraba herejes. Pero como la herejía era penada por la ley civil, porque estaba unida la iglesia católica con el gobierno, la autoridad civil los ejecutaba. Y en el legajo de todos los muertos aparecían muchos cristianos que eran torturados y finalmente muertos por judaizar, así les llamaban, por la herejía del judaizar. ¿Y qué era judaizar? Porque decían que el día de reposo era el sábado según la Biblia y no el domingo, y los mandaban a matar por eso. Muchos cristianos. ¿Hasta cuándo durará? Hasta que venga el juez y le quite el dominio, y ahora el que sea arruinado va a ser él. Y el juicio será dado en favor de los santos del Altísimo. Y los santos del Altísimo recibirán el reino, serán vindicados. Y es más, juzgarán a los que los juzgaron por herejes a ellos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿No sabéis que los santos hemos de juzgar al mundo? Ayer en el mercado me encontré con la hermana Esperanza. No sé si ella está aquí hoy. ¿Hoy vino Esperanza? No la veo en este momento, pero anoche estuvo aquí con nosotros. Y la hermana Esperanza me decía: pastor, el sermón que predicó el viernes pasado, porque transmitimos en vivo desde los distintos lugares donde estamos, así como ahora estamos transmitiendo en vivo desde Totonicapán para el mundo entero a la red de canales de televisión. También lo que predico allá en California sale en vivo aquí en Guatemala. Y ella me decía: me impresionó mucho ese sermón de que los santos vamos a juzgar a los que nos condenaron a nosotros.
Y ella me contó una historia un poquito triste, no la voy a contar, de cómo a ella la habían condenado. Una iglesia cristiana. Bueno, volviendo, y voy a terminar la historia ahora de Guillermo Miller. Guillermo Miller llegó a la conclusión de que esta profecía que decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas son 2300 días, tarde y mañana, un día, tarde y mañana, día segundo, según Génesis 1. 2300 días, 2300 tardes y mañanas. Pero en profecía, un día corresponde a un año, proféticamente hablando. Y Guillermo Miller dice, bueno, pero ¿cuándo se comienza a contar esta profecía? ¿Desde cuándo? Porque si sabemos cuándo comienzan los 2300 años, sabemos cuándo va a comenzar el juicio. Se sentará el juez y le quitará su dominio. ¿Qué decía Daniel 7? Vi tronos. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, para él era muy claro, si consigo saber cuándo comienza la profecía, puedo contar 2300 años y voy a saber cuándo viene el juicio. Sigue estudiando y descubre que el ángel Gabriel le dio el origen de dónde comenzar a contar. Daniel 8:26 dice, la visión de las tardes y mañanas que se te ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. El ángel le había explicado todo: los reyes de Media y Persia, los reyes de Grecia, los reyes de Roma, el cuerno pequeño y todo lo que el cuerno pequeño iba a hacer. Pero él no entendía eso de los 2300 días o tardes y mañanas. Entonces, el ángel Gabriel es enviado a explicarle esa parte. Capítulo 9 y versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón, muy amado, varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Y ahora comienza a explicarle de los días. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para acabar la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la palabra, de la orden, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Oh, dice Guillermo Miller, desde la salida de la palabra o la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Daniel estaba en Babilonia, cautivo. Los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia, pero la profecía del profeta Jeremías, que está mencionada en los primeros versículos del capítulo 9, que él se puso a estudiar la profecía del profeta Jeremías, decía que el pueblo se le iba a dar la orden de volver a Jerusalén y reedificar Jerusalén. Y él se puso a estudiar a dónde estaba, qué fecha se había dado esa orden. Y descubrió en el libro de Esdras que la orden para restaurar y edificar a Jerusalén fue dada por el rey persa Artajerjes en el año 7º de su reinado. Había dado la orden que los judíos podían volver a restaurar Jerusalén. Para nosotros todo esto puede ser que no parezca tan interesante, pero para alguien que ha visto cómo la profecía se ha ido cumpliendo y que la profecía llega hasta el juicio, él dice: wow, tengo la clave para comenzar a contar. El año 7º del rey Artajerjes, pues ¿qué año corresponde a la manera como nosotros contamos los años hoy en día, antes y después de Cristo? Y se va, investiga la lista de reyes medo-persas y el 7º año de Artajerjes corresponde al año 457 antes del nacimiento de Cristo. Ahora ya tiene la clave para comenzar a contar. La profecía seguía explicando un montón de otros detalles, porque decía: desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Hay un lapso. Iban a pasar 7 semanas y 62 semanas. Pero había 70 semanas, y estas son semanas de años. Porque recuerden que un día es un año. Una semana son 7 días que corresponden en profecía a 7 años. Lo iba a llevar hasta el Mesías príncipe. Y él saca la cuenta y le da exacta la fecha cuando el Mesías fue ungido en su bautismo. Y luego en la última semana, a la mitad de la semana, decía en el versículo 27: por la otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo murió exactamente 3 años y medio después de que fue ungido como Mesías el día de su bautismo. 3 años y medio. Una semana tiene 7 años. Son días de años, ¿verdad? 3 años y medio, 3 días y medio es la mitad de la semana. Y la profecía se cumple exacta con la muerte de Cristo. Si usted cuenta desde cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán y le suma 3 años y medio, llega a la muerte de Cristo, que fue un día de Pascua. Pero Jesús fue bautizado el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Exactamente 3 años y medio
después. Con esta información, Guillermo Miller dice, no hay duda alguna, si a los 2300 años le quito los 490, que son 70 semanas, y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue en el año 31, en la Pascua, me lleva al año 1844. 1844. Para él esto fue como una bomba. Fue alrededor del año 1831 que él descubre esta profecía. Y dice, no puede ser, el juicio va a comenzar en 12, 13 años y ahora esto es algo increíble y nadie está hablando de eso. Comienza a anunciarlo de una manera sobrenatural porque él no quería hacer algo que él no estuviera totalmente seguro. Pero cuando se constató que era así, él dijo, Señor, yo no puedo, yo soy un simple pastor bautista. ¿Cómo voy a anunciar algo que ni siquiera los eruditos del mundo cristiano han descubierto? ¿Quién soy yo? Y él no quería. Estaba luchando consigo mismo y en oración le dijo a Dios, Señor, si realmente esto viene de ti y tú quieres que yo anuncie al mundo la hora del juicio, cuando va a comenzar el juicio, pues manda a alguien que me invite a predicar. Y que me invite a predicar ese tema. Terminó su oración. Estaba orando detrás de un bosque en su casa. Y regresa a su casa ahora ya aliviada su conciencia. ¿Quién me va a venir a pedir a mí específicamente que predique sobre el juicio? Entra en la casa y no han pasado más que unos minutos cuando llega un caballo y un jinete. Lo atan al poste del porche de la casa y el sobrino de Guillermo Miller, que venía de 15 leguas de distancia, dice, tío, vengo porque me mandaron a invitarte que vengas a predicar a nuestra iglesia porque nuestro pastor no está y necesitamos un pastor que nos predique este domingo. Eran bautistas, guardaban el domingo. Guillermo Miller se espantó. Pero él le había dicho dos cosas a Dios: que me inviten a predicar y que me digan que predique de eso. Dice mi papá, le dice el sobrino, que por qué no predicas de esas profecías que has estado estudiando tú y de eso del juicio que tú dices que va a venir. Él se lo había contado a su familia. Fue algo tremendo, porque la invitación vino y la invitación decía, predica sobre eso del juicio. Guillermo Miller se espantó y ni le contestó a su sobrino. El sobrino había salido más de 2 horas antes, venía en 15 leguas a caballo, de otra ciudad en el estado de Nueva York. Había salido antes que Guillermo Miller fuera a orar al bosquecito de atrás. Fue cuando él le dijo a Dios en su mente, ¿y quién soy yo para enseñar esto? Tan pronto como él le dijo a Dios, si tú quieres que yo lo enseñe, manda que alguien me invite y que me diga que predique de eso. La orden fue dada. Y el muchacho se subió al caballo
Y vino. Y llegó. Y ahora Guillermo Miller está enojado. Y sale enojado por atrás y se va otra vez al bosque y le dice: pero Señor, ¿qué es esto? Yo te lo dije para salvarme de andar predicando esto y ahora tú me obligas a hacerlo. Pero como era un hombre de palabra, decidió cumplir su palabra. Y esa fue la chispa que prendió lo que se conoce en la historia de Estados Unidos como el gran despertar adventista. La iglesia adventista como tal no existía, pero en la historia de Estados Unidos se conoce el gran despertar adventista, porque eventualmente más de 3,000 pastores de todas las denominaciones comenzaron a predicar que el juicio venía en 1844, basados en esta profecía. Tengo que contarles una partecita. Esto es la historia de nuestra iglesia, cómo surgimos nosotros los adventistas. Por estudio de la profecía, por convicción de una profecía. Pero Guillermo Miller y los demás pastores decían: hasta 2300 años y el santuario será purificado. ¿Cuál es el santuario que va a ser purificado? Pues obviamente el santuario es el pueblo de Dios aquí en la tierra. Vosotros sois el templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y él y los demás pastores entendieron que el juicio era porque ya venía Cristo a purificar su iglesia y a llevarse a los justos con él. Y creyeron que el juicio era la segunda venida de Cristo a esta tierra a purificar su pueblo. Cuando llegó la fecha señalada, y la fecha era exacta, 22 de octubre de 1844. ¿Por qué el 22 de octubre? Porque en el santuario terrenal, el día de expiación, el día del juicio, se celebraba el 22 de octubre. Miles de cristianos de todas las denominaciones, bautistas, metodistas, presbiterianos, episcopales, discípulos de Cristo, iglesia de Dios, de todas las denominaciones, habían aceptado este estudio de la profecía y creían firmemente que Jesús iba a aparecer en las nubes del cielo el 22 de octubre para purificar el santuario en esta tierra. Creo que es obvio para ustedes de que Cristo no vino porque todavía estamos aquí, ¿verdad? El 22 de octubre no pasó lo que ellos esperaban. Y se conoce en la historia adventista como el gran chasco. El gran chasco. Todo el día esperaron que Jesús apareciera en las nubes del cielo, pero Jesús no vino. Y fue un chasco tremendo. Les repito, miles de personas habían aceptado esta interpretación de la Biblia, de esa profecía. Muchos se desanimaron diciendo: no, la profecía falló. Otros decían: no, lo interpretaron mal, está mal interpretada. Otros volvieron a su rutina de antes. Pero un grupo de cristianos que habían estudiado a fondo esta profecía
dijeron, pero ¿por qué no vino Cristo si todo lo demás se cumplió exacto, al pie de la letra, en la fecha exacta? ¿Por qué si toda la profecía se iba a cumplir perfectamente, la última parte no se iba a cumplir? Y al amanecer del 23 de octubre, esa noche lo habían esperado hasta la medianoche. Decían, aunque se tarde, hasta la medianoche puede llegar. Pero después que no vino, lloraron y lloraron desconsolados. No durmieron esa noche. 2 de esos creyentes en el advenimiento de Cristo decidieron ir a visitar a algunos hermanos que estaban cerca de su casa en el estado de Nueva York. Y era el mes de octubre, 22 de octubre, 23 ahora. Y estaba la siembra de maíz, así como está aquí. Hoy que estuvimos viajando vimos que está el maíz ya listo para cosechar, ¿verdad? Ya muchos lo han cosechado y otros pues ya está seco ahí, nomás es de recoger las mazorcas. Así estaba, porque los que habían creído que Jesús venía no habían recogido la cosecha. Dijeron, ¿para qué queremos el maíz si vamos a estar en el cielo? El Señor nos va a venir a buscar, no hace falta que recojamos la cosecha. Muchos otros habían vendido sus propiedades y dieron el dinero para que se predicara esto. No nomás en los Estados Unidos, a nivel mundial. El chasco fue tan grande. Y 2 granjeros, uno de apellido Crozier y el otro se llamaba Hiram Edson, decidieron ir a ver a otros hermanos que vivían cerca. Los hermanos se habían juntado en una casa para esperar juntos la venida del Señor. Y estos 2 hermanos decidieron atravesar el campo de maíz donde estaba ya la siembra para cortar camino, porque si no tenían que dar la vuelta alrededor de la calle y les quedaba más cerca atravesar el camino. O posiblemente algunos dicen que se metieron por el campo de maíz para que los vecinos no lo vean y se burlaran de ellos, porque todo el mundo sabía que estaban esperando la venida de Cristo y Cristo no vino. El asunto es que en medio de la siembra de maíz, uno de ellos, Hiram Edson, se detuvo. Había como un lugar abierto en medio de la milpa, en medio del sembradío. El otro siguió abriéndose paso en medio de las mazorcas y no se dio cuenta que su amigo había quedado atrás. De pronto, cuando ve que no viene, se voltea, no lo ve y se lo encuentra allá, en medio del maizal, con los ojos elevados al cielo. Le dice, ya sé por qué Cristo no vino ayer. Porque la purificación del santuario no es aquí en la tierra, es en el cielo. Mira el versículo que Dios me puso en la mente, y ahora lo pueden buscar ustedes en su Biblia. Está en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Dice el versículo 23.
Está hablando de que la sangre de Cristo nos purifica de pecado. En el versículo 22 dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario, versículo 24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena, sangre de animalitos. De otra manera, 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Vers 27. Y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez vendrá sin pecado y será visto de los que le esperan para salvación. Oh, dijo Edson, ¿por qué Jesús no vino? Porque había que terminar la limpieza del pecado en el cielo a través del juicio. Cuando Cristo venga, Él viene ya a dar su recompensa, pero primero tiene que ser el juicio. Y Cristo, como el sumo sacerdote o sumo pontífice, entraba una vez al año, el día de expiación, en el lugar santísimo. Así Cristo tuvo que entrar en el lugar santísimo del santuario celestial para realizar el juicio. El juicio no era que Jesús venía, sino el juicio previo a la venida de Cristo. Porque cuando Cristo viene, Él ya viene con su galardón consigo. Apocalipsis 22, versículo 12. Palabras del Señor Jesús. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Cuando Cristo viene, ya trae la recompensa consigo. Yo vengo pronto y mi galardón, mi recompensa, ya vengo a dar la recompensa a cada uno según su obra. Cuando Cristo viene, ahora primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice el versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. Cuando Jesús ya viene a resucitar a los muertos en Cristo y a los justos vivos a llevarnos con Él. Los impíos, los malos, según segunda de Tesalonicenses 2:8, serán destruidos junto con el hombre de pecado, con el hijo de perdición. Busquen segunda de Tesalonicenses, la hoja que sigue, la página que sigue. Dice, capítulo 2 y versículo 1, pero con respecto, os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, cuando Él nos recoja a Él, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Antes que Cristo viniese, iba a haber uno que se iba a sentar en el templo y se iba a hacer adorar como si fuera Dios. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Así le llama en el versículo anterior, en el 3. La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, del cual estudiamos en Daniel 7, el cuerno pequeño. Pero miren lo que va a pasar cuando Dios lo juzgue. Versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo impide, para que a su tiempo se manifieste. Lo que impedía en ese momento que apareciera el poder del papado era que el imperio romano estaba en pie, pero eso iba a ser quitado de en medio para que se levantara el hombre de pecado. Vosotros sabéis lo que lo impide, para que a su tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción, ya está obrando el misterio de iniquidad, solo que espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. El imperio romano tenía que ser quitado de en medio. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando el Señor aparece, viene a resucitar a los muertos, a llevarse a su iglesia con él al cielo. El versículo anterior, el 8. Cuando el Señor aparece, viene a matar con el espíritu de su boca y destruir al inicuo con el resplandor de su venida. Es decir, los malos van a ser destruidos junto con el hombre de pecado. Los justos nos vamos a ir con el Señor al cielo. Cuando Él viene, ya viene con su recompensa. Pero para que esto suceda, tiene que haber un juicio primero. Entonces, el juicio tiene que ser antes de la aparición de Cristo. Y la gran enseñanza bíblica es que el juicio en el cielo comenzó en 1844, y cuando termine el Señor de juzgar, entonces va a venir a dar su recompensa. Eso explicó el chasco, porque Jesús no había venido. Y ese es el fundamento del comienzo de la iglesia adventista. La iglesia adventista, Dios le dio un mensaje que anunciar.
Apocalipsis 14, versículo 6. Ustedes ven aquí adelante un mundo y 3 ángeles. Este es el símbolo del mensaje adventista. Los 3 ángeles. Y dice Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7. Diciendo a gran voz, en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, honra, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios levanta el pueblo adventista para anunciar que la hora del juicio de Dios ha venido, que ya llegó. Ahora, sucedieron algunos eventos increíbles justo antes de esto, que corroboraron la proclamación del mensaje de la hora del juicio. Diez años antes, el 13 de noviembre de 1833, 13 de noviembre, sucedió una lluvia de estrellas espectacular. Literalmente miles de estrellas fugaces se vieron en el cielo durante toda la noche del 13 de noviembre. La gente entendió que era una de las señales que Jesús había dejado. Un poquito antes de eso, había sucedido otro fenómeno astronómico increíble. El 19 de mayo de 1780, estamos hablando un poquito antes de 1844, sucede lo que hasta el día de hoy no tiene explicación científica. Se conoce como el día oscuro. El día oscuro. El sol se oscureció alrededor de las 9 de la mañana y el resto del día fue totalmente oscuro. No era un eclipse. Los astros no estaban, gracias. Los astros no estaban en lineamiento para que fuera un eclipse. Y esa noche la luna no dio su resplandor, aunque era luna llena el 19 de mayo. Estaba roja como un disco de sangre en el cielo. La profecía decía que eso exactamente iba a suceder. Y esto lo leímos anoche. Y ahora voy a Apocalipsis. Ahora estoy llegando a lo que vamos a estudiar el resto de esta semana. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Todo esto fue historia, ahora vamos a lo que viene. Dice en Apocalipsis capítulo 6 y en el versículo 12. Miré cuando el Cordero abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como un saco de silicio. Y la luna se puso toda como sangre. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Fíjense, un gran terremoto. Antes del día oscuro y la luna en sangre había habido un terremoto gigantesco, el más grande en la historia del planeta Tierra.
el primer terremoto global, el 1 de noviembre. Y la gente vio esto, el cumplimiento literal del libro de Apocalipsis. El Apocalipsis cumpliéndose delante de ellos. Y luego el sol se puso negro. Y luego la luna se volvió como sangre. Y luego las estrellas cayeron sobre la tierra. ¿Qué sigue? Bueno, versículo 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, como un libro que es envuelto. Y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, los príncipes, los ricos, los capitanes, los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá estar firme? Nosotros estamos viviendo en la época del sexto sello. Del sexto sello. Ya hubo el gran terremoto. Después de eso han venido otros, muchos más terremotos, que también estaban profetizados por el Señor Jesús. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, versículo 7. Un gran terremoto, el día oscuro, la luna en sangre, la caída de estrellas. Y ahora pues lo lógico era el juicio. No más que los que proclamaron ese mensaje tenían la fecha correcta, pero confundieron el evento, pensaron que el juicio era ya el juicio ejecutivo, cuando hay un juicio antes de que Cristo venga, el juicio investigador. Pero una vez que entendieron que el santuario que tenía que ser purificado de los pecados que estaban anotados en los libros, y Jesús tenía que hacer la expiación final por el pecado, comenzaron a proclamar la hora del juicio de Dios. Ahora, así, y esto que voy a decir es lo más importante, a ver si lo podemos captar, o si lo puedo explicar. Antes que comenzase el juicio señalado por la profecía, Dios lo marcó con tremendos sucesos. Un terremoto global, un día oscuro donde el sol se oscureció por el resto del día, y esa noche la luna estaba roja como sangre. Y luego la caída de estrellas. Eso anunciaba que la hora del juicio de Dios se acercaba. El juicio comienza por todas las personas que han vivido desde la época de Adán y Eva en adelante. Todos aquellos que alguna vez su nombre fue registrado en el libro de la vida. Los que nunca aceptaron al Señor, esos van a ser juzgados en el milenio. Pero cuando comience el juicio de los vivos, escuchen bien ahora, el juicio comienza por los muertos. Lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 11. Versículo 18. Se airaron las naciones y tu ira
ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del testimonio del pacto se veía en el templo. Cuando Jesús entró al lugar santísimo, en el lugar santísimo está el arca del pacto. Y se vio el arca del pacto, el arca del testimonio. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Ahora viene lo más importante. Cuando llegue el tiempo para comenzar el juicio de los vivos, de los que estamos vivos en esta tierra. Yo les decía ayer que los 7 sellos representan 7 periodos de la historia del mundo, donde han de ser juzgados los seres humanos de acuerdo a la época en que vivieron, comenzando desde más atrás y siguiendo de allí en adelante. Ayer vimos que Apocalipsis 4 y 5 describen la escena del juicio. El juez se sentó, 24 tronos alrededor, y el que estaba sentado en el trono tenía un libro con 7 sellos, pero se lo entregó al Cordero, que es el único que tiene autoridad para juzgar. Y así comienza el juicio, abriendo un sello tras otro. Pero al llegar al 7º sello, se juzga a los seres humanos que estamos vivos en esta tierra. Es el juicio de los vivos. Y después de eso, se cierra el juicio, se cierra el tiempo de gracia y comienzan a caer las 7 plagas postreras. Anoche vimos en el diagrama que estudiamos que las 7 trompetas o los 7 toques de trompetas anuncian, son eventos mundiales que van a sacudir al mundo, así como pasó un poquito antes de que se iniciara el juicio de los muertos, con esas señales astronómicas que Jesús había profetizado. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Así de igual manera, Dios va a anunciar al mundo que llegó la hora de juzgar a los seres humanos que estamos vivos en esta tierra. Y ahora sí, en los 10 minutos que me quedan, nomás vamos a leer lo que pasa cuando los juicios de Dios comienzan a caer en esta tierra para anunciar que llegó la hora de juzgar a los vivos. Apocalipsis capítulo 8. Anoche leímos los versículos 1 al 5. Ahora leemos el versículo 6 en adelante. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Siete ángeles con 7 trompetas. Las trompetas anuncian eventos tremendos que nos dicen que la hora del juicio de Dios, de juzgar a los vivos, ha llegado. El primer ángel, versículo 7, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. El primer toque de trompeta anuncia una lluvia de granizo tan grande, pero que va acompañada con fuego y sangre.
y son lanzados sobre la tierra. Pero esto no puede suceder hasta que los siervos de Dios hayan sido sellados en sus frentes. Apocalipsis, el capítulo anterior. Apocalipsis capítulo 7. Dice el versículo 1 en adelante: después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora vamos al capítulo 8 otra vez. El primer ángel, versículo 7, toca la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Pero ahora se les da permiso para dañar la tierra, el mar y los árboles. Dice que 1/3 parte de los árboles se quemó. Este toque de trompeta anuncia un evento cataclísmico, terrible. Una lluvia de granizo mezclado con fuego. Una lluvia de meteoritos. Los meteoritos son piedras heladas que están flotando en el espacio, pero que se van a precipitar sobre esta tierra. Por eso se le llama granizo. Pero luego dice que vienen mezclados con fuego, porque al entrar en la atmósfera de esa tierra se encienden. Con el roce con la atmósfera, y son las estrellas fugaces que nosotros vemos. Ahora, hay mucho meteorito dando vuelta en el espacio. Mucho. Algunos de esos meteoritos han caído ya sobre la tierra. Otros se desintegran en la atmósfera porque se queman por completo. Son pequeños. Pero la primera trompeta anuncia una lluvia de meteoritos que va a encender incendios, y 1/3 parte de los árboles va a ser quemada. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la 1/3 parte del mar se convirtió en sangre. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. La segunda trompeta anuncia la caída de una gran montaña ardiendo en fuego que se precipita en uno de los océanos. A esto le llamaríamos nosotros un gigantesco asteroide. Ahora, ustedes saben que en las noticias a cada rato están hablando de asteroides que se acercan a la Tierra. La semana pasada pasó uno. A la distancia, la misma distancia que hay de aquí a la Luna, pasó, pero por el otro lado, el asteroide. Y se podía ver a simple vista, algo que no se ve todo el tiempo. Hay muchos
meteoritos y asteroides flotando en el espacio. Los científicos le llaman escombro espacial. Pero se van a precipitar en esta tierra en una lluvia que va a encender fuegos por todas partes y va a destruir una tercera parte de los árboles. El humo, el hollín, va a ser terrible. Los que tengan enfermedades pulmonares no van a poder soportar. La contaminación. Si allá en los Estados Unidos ustedes han visto en las noticias cómo hemos tenido un fuego tras otro, barrios enteros de la ciudad de Los Ángeles han sido arrasados a ceniza y la gente enfermándose, respirando ese humo y ese hollín. Pero la segunda trompeta anuncia la caída de un asteroide en un océano, como una montaña ardiendo en fuego se precipita en el mar. El impacto de esta montaña ardiendo va a ser tan grande que va a crear una ola gigantesca, un tsunami que va a destruir todas las ciudades costeras en los perímetros del océano en el cual caiga. Así pasó en el terremoto en 1755, el 1 de noviembre. Se conoce como el terremoto de Lisboa porque el epicentro de ese terremoto fue en la ciudad capital de Portugal, Lisboa. La ciudad fue arrasada, pero el terremoto sacudió todas las ciudades de Europa. Se desplomaron edificios, no solo en Portugal, en España, en Francia, en Alemania, en Holanda. Las olas del maremoto, porque fue un maremoto o tsunami. El terremoto sucedió a 5 kilómetros frente a la costa de Portugal. El mar se retiró y nunca se había visto eso antes. La gente no sabía lo que era y la gente fue a ver cómo el mar se metía para allá atrás y la arena era por kilómetros el fondo del mar. Pero cuando volvió la ola, fue una ola tan y tan grande que se sintió hasta en América. Murió gente ahogada en México, en Brasil, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, en las costas de Estados Unidos. Un tsunami gigantesco. Y eso fue un terremoto. Ahora imagínense cuando caiga un asteroide, el impacto que va a ser sobre el mar. Mañana vamos a hablar un poquito más de esto al estudiarlo más a fondo. Solo se los leo ahora. El tercer toque de trompeta. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Este próximo asteroide no va a impactar el océano, sino un lugar en la tierra, un continente, donde están los ríos, los lagos y las fuentes de las aguas. Va a ser tan grande el impacto, tan y tan grande, que se compara el impacto de un asteroide con cientos de bombas atómicas. Mañana hablaremos un poquito más. Estos eventos van a sacudir al mundo. La gente va a decir, ¿pero qué está pasando? Claro, los científicos dicen que eso va a pasar tarde o temprano, pero la secuencia en que se van a dar no va a ser casualidad. Primero, un gran terremoto, luego una lluvia de meteoritos, luego un asteroide
en el océano. Luego, un asteroide sobre un continente y va a afectar el agua potable, tanto que la gente va a morir por contaminación. Versículo 11, el nombre de la estrella es ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron venenosas. Versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Lo que produce oscurecimiento parcial, una tercera parte, es cuando un volcán entra en erupción. Podemos dar ejemplos de esto cantidad. En los Estados Unidos, cuando el monte Shasta, que está entre California y Oregón, en el norte, entró en erupción, la oscuridad que cubrió fue tan grande que los aviones tenían que doblar su curso y no pasar por allí porque era densa la oscuridad, las cenizas. Cuando explotó el monte Krakatoa en Alaska, lo mismo, los aviones que iban hacia Asia tuvieron que desviar su curso. Y les puedo seguir hablando. Ahora, no quiero asustarlos, pero Guatemala es la tierra de lagos y volcanes. Y qué bonito hoy que fuimos a Panajachel a ver los volcanes y no nos cansábamos de tirar las fotos. Pero un día van a entrar en erupción bajo la cuarta trompeta. Mañana hablamos un poco más de esto. Se va a oscurecer una tercera parte de la tierra. ¿Por qué? Porque el impacto de dos asteroides va a ser tan grande que la fuerza con que traen va a empujar la corteza terrestre y toda esa presión tiene que salir por alguna parte. Y los volcanes son las chimeneas por donde sale. Termino, versículo 13. Miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles que faltan! Los primeros 4 toques de trompeta van dirigidos no a los seres humanos, sino a los elementos de la tierra. A la tierra, al mar, a los árboles, al sol, la luna, las estrellas, la corteza terrestre, las aguas. Pero los últimos 3, ¡ay de los que moran en la tierra! Porque los 3 últimos toques tienen que ver directamente con juicios sobre los seres humanos. El tiempo se me acabó esta noche y quiero que mañana vengan. Así que esa noche vamos a concluir por allí. Me tomé bastante tiempo en contar la historia del movimiento adventista, del surgimiento de la iglesia que hoy es la única que está explicando estas cosas. No hay otros que están anunciando lo que viene.
explicando las profecías de la Biblia. Dios levantó al pueblo adventista del séptimo día para anunciar las profecías. Y somos un pueblo profético. Pero ahora nos toca anunciar lo que viene. Y lo que viene son los toques de trompetas. También viene el sellamiento con el sello de Dios a los siervos de Dios. Si quieren leer un pedacito de un versículo nomás en el capítulo 9, que es el que vamos a estudiar más a fondo, dice el capítulo 9, el quinto ángel tocó la trompeta, el quinto ángel. Y salen como langostas del pozo del abismo. Versículo 3, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen la señal de Dios, el sello de Dios en sus frentes. Ya para cuando esto suceda, Dios va a tener sellados a sus hijos. ¿Estás tú seguro de que vas a ser sellado? Porque los únicos que no van a ser dañados son aquellos que tengan la señal de Dios en su frente. ¿Cuán importante es esto? Por hoy vamos a dejarlo aquí. Y mañana vamos a retomar el hilo, viendo los juicios que vendrán sobre esta tierra. Las 7 trompetas son los primeros 7 juicios que caerán para anunciar al mundo que la hora del juicio de Dios, la hora del juicio de los vivos ha comenzado. Los que tengan el sello de Dios van a proclamar, como lo hicieron los pioneros adventistas: viene el juicio, viene el juicio. Y llegó. Pero ahora los que tengan el sello de Dios en sus frentes van a proclamar: llegó el momento de juzgar a los seres humanos. Y van a decir: no reciban la marca de la rebelión, la marca de la bestia en sus frentes, porque van a beber del vino de la ira de Dios y serán atormentados con fuego y azufre. Dios va a tener un pueblo, y lo tiene, y lo está sellando con su verdad, porque el sellamiento tiene que ver con comprender la verdad para poderla proclamar en el fuerte clamor, en el fuerte pregón. Pero si no conocemos nosotros, ¿cómo vamos a hacerlo? Cuando se vea el gran terremoto y comience a caer la lluvia de meteoritos, los que tengan el sello de Dios van a decir: eso es Apocalipsis capítulo 8 y versículo 7, pero miren lo que sigue, viene un asteroide, pero todavía no ha sucedido, y cuando suceda la gente va a decir: es cierto, exacto como lo dice pero también viene otro asteroide que va a caer en un continente, no solo en el mar. Catástrofes universales. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué Dios está enojado? ¿Por qué tanta desgracia? Porque ha llegado la hora del juicio de Dios, y Dios quiere alertar que se arrepientan, porque es la última oportunidad de arrepentimiento antes que se cierre el tiempo de gracia. ¿Comprendemos cuán importante es esto? Bueno, vamos a ponernos en pie. Vamos a cantar ese himno que dice: día grande viene, un día grande,
Día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, ¿estás preparado? ¿Apercibido estás? Día grande viene, un día grande viene y cerca está, cuando justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás, te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está, cuando pecadores los conozco, pues día, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está, mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás, te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Qué tremenda pregunta. ¿Te hayas listo? Muy pronto el mundo entero va a saber que la ira de Dios ha llegado, cuando los juicios de Dios se manifiesten sobre esta tierra. Nosotros estamos listos porque el pueblo de Dios ya va a tener la señal en su frente. Los primeros en ser juzgados son los que tienen el conocimiento de que viene el juicio. Y ya sabemos nosotros que el juicio de los muertos comenzó en 1844, pero el juicio de los vivos va a comenzar después de un gran terremoto y una caída de estrellas, de meteoritos. Y cuando ustedes lo vean, se van a acordar de lo que estamos viendo y sabrán lo que está sucediendo. Vamos a pedirle al Señor que Él impacte nuestras vidas con lo que estamos estudiando para que hagamos cambios definitivos y nos preparemos para el día del juicio. Los que puedan, nos vamos a arrodillar. Quizás antes de que se arrodillen, ¿hay alguno aquí que todavía no ha hecho la decisión más importante en su vida? Que es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y entregarse a Él para que Él te limpie de todo pecado. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo y quiere decir: Pastor Gambetta, ore por mí, yo quiero estar listo para el día del juicio? Allí donde estás, en el lugar donde estás, ¿quieres levantar tu mano y decir: Pastor, inclúyame en esta oración ahora al terminar? Porque yo quiero estar listo, quiero salvarme yo y toda mi familia. Queremos estar preparados. ¿Quieres levantar tu mano allí donde estás? Si aún no has tomado el paso del bautismo. No te dé pena.
No te dé vergüenza. Cristo dijo: el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres me confiesa, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. Pregunto otra vez, ¿hay alguna persona aquí que siente que Dios lo está llamando a prepararse y quiere decir: pastor, inclúyame a mí en esta oración? Todos los que están aquí ya han sido bautizados. Entonces, si le mentiste a Dios, no le puedes mentir, me mentes a mí. Yo te pregunto si estás o no estás bautizado, porque necesitas para ser salvo, ser bautizado. Pero en el día del juicio, yo voy a decir: yo les di la oportunidad. Piensa en lo que te estoy diciendo. ¿Por qué te da miedo levantar la mano? Amén, el Señor te bendiga. Gloria a Dios por esto. ¿Hay alguien más que tiene el valor de decir: yo necesito prepararme para tomar el paso del bautismo? Yo no me quiero perder. Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Allí donde estás, levanta tu mano y voy a orar por ti. Y tú que me estás viendo por la pantalla, para ti también es la invitación. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Hoy tú nos has mostrado cómo tú no harás nada sin revelar tu secreto a tus siervos, tus profetas. Y así como los profetas de antaño profetizaron las cosas que habían de suceder y nosotros somos testigos del cumplimiento, así nosotros también nos tocará anunciar las cosas que van a venir sobre este mundo, para que la gente pueda tomar la última decisión a favor de Cristo y su verdad. Hay personas aquí en nuestro medio que aún no han hecho un pacto de salvación contigo a través del bautismo. Te pido que tu Espíritu Santo les redarguya, les mueva a prepararse para tomar esa decisión. Te pido, Señor, que sigas trabajando en el corazón de aquellos que sintieron tu llamado, pero que quizás no tuvieron el valor de levantar su mano. Que no los dejes de llamar hasta que se entreguen por completo a ti. Y aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación y han respondido a tu llamado, séllalos para el día de la redención. Despídenos de este lugar, mas no de tu presencia. Sigue con nosotros y tráenos con bien el día de mañana para seguir aprendiendo más de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.